Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal, El Taller de Noel. Hoy tengo un inmenso placer que es el de presentaros a esta maravillosa mujer, autora de un libro que se llama Una vida guiada en la luz, cómo una científica aprendió a escuchar su sabiduría interior. Se llama Ingrid Joncala. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Muy bien, Noel. Gracias por invitarme. Es una dicha estar aquí hoy. Gracias a ti por venir aquí. Eres la persona que debe tener la agenda más ocupada. Yo al fin y al cabo estoy a vuestra disposición y te agradezco enormemente que estés aquí, Ingrid. Ingrid es científica. Voy a explicaros un poquito quién es Ingrid actualmente. Ella es colombiana, pero vive en Estados Unidos, cerca del Mississippi. Me has comentado de New Orleans, ¿verdad? Ujú, ujú. Y bueno, el currículum de Ingrid, hay dos tipos de currículum, Ingrid, para mí, el impresionante y el impactante. Tú tienes los dos. Yo, si no os importa, haré una breve introducción para explicaros los dos. El primero, que es el impresionante, es, Ingrid, eres bióloga marina, oceanógrafa de la NASA, que no es poca cosa, conferencista internacional. Ingrid ha sufrido diversas experiencias cercanas a la muerte y además has conseguido tener a lo largo de tu vida una conexión con seres de luz, con seres espirituales que te han acompañado y te han ayudado no solo a profundizar en el qué y el por qué de la vida, sino en ayudar a los demás a conseguir llegar a ese qué y ese por qué, ¿cierto? Dime si no lo explico bien, tú cualquier cosa me lo dices. Yo, Perfectamente. eres autora del libro que he comentado, que por cierto os recomiendo enormemente, porque Ingrid, yo con tu libro he reído, con anécdotas tuyas también de cuando eras pequeña, y me has emocionado mucho. Me has emocionado porque yo al menos cuando leo una cosa y yo veo una verdad que me impacta, esa verdad a mí me ha impactado. Me ha impactado en cositas que te han ocurrido de pequeña. Y no hablo solo de la experiencia cerca de la muerte, sino de otras cosas que salen en tu libro que son maravillosas. Pero aparte, todo el aprendizaje que hay en tu libro es algo que yo creo que todo el mundo debería leer. Os dejaré el enlace del libro aquí abajo, aparte también, obviamente, pues el enlace a la página web de Ingrid y a otros canales, ¿de acuerdo? Y ahora, sí, antes de empezar, discúlpame, déjame explicar cuál es el currículum impactante. Para mí el impactante es que en el propio libro, tu marido, tu marido, habla de ti. Ujú. Y yo creo que a veces esa fuente nos da una versión como más pura incluso de quién hay detrás, de quién es el autor, quién es esa persona, ¿no? Y solo voy a leer un pequeño fragmento, ¿eh? Un pequeño fragmento de todo lo que dice, pero que me ha gustado mucho. Dice tu marido: después de leer este libro y conocer a Ingrid por más de 15 años, puedo afirmar que este escrito es tan solo un modesto. Eso me llamó mucho la atención, modesto, con todo lo que dice, un modesto recuento de su vida y experiencias. En mis 30 años como soldado entrenado en combate especial, y eso no es cualquier cosa, y con muchos años trabajando en el extranjero, nunca he conocido a nadie tan llena de amor y compasión y al mismo tiempo con los pies tan bien puestos en la tierra. Y termina diciendo: cuando la conocí, mi personalidad era muy oscura. Yo estaba en camino de escribir mi propio currículum demoníaco, pero Ingrid me ayudó a sacar eso fuera de mí únicamente siendo la persona amorosa, amable y cariñosa que ella es. Transformaste a tu marido. Y yo creo que no existe mejor currículum que el de una persona transformada por el amor, Ingrid. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros y nos explicaras la historia que tú nos quieras explicar, cómo empezó todo esto, Ingrid. Wow, gracias por esa introducción. Bueno, Wow. gracias a ti. Bueno, y quería para completarte algo que, bueno, no había venido antes en otras charlas, así que me encanta que lo hayas mencionado, la parte con mi esposo, porque la gente me pregunta si él sabía de, bueno, mi comunicación con los seres de luz, mis experiencias espirituales, todo esto. Entonces yo digo, no, cuando nos conocimos no sabía nada, porque cuando nos conocimos yo estaba viviendo en una zona de guerra, trabajaba como científica, estaba en ese entonces trabajando con la Armada de Colombia y él estaba en Fuerzas Especiales, vino a Colombia. Entonces, claro, no, pues, en ese momento lo primero que vas a presentar, ¿no? Y yo ese aspecto espiritual lo tenía como bien guardado allá en el cofrecito adentro. Y entonces
pasaron muchos años, nos casamos, 13 años de casados, y entonces ya esta parte espiritual tocó la puerta de una manera abierta, fuerte. Tuve lo que se llama un despertar de la conciencia muy grande, que luego podemos hablar un poco al respecto. Y entonces ya vino la hora en que estoy escribiendo el libro y digo, no, esto ya, o sea, esto ya salió a la luz. Y un día estamos en un restaurante y entonces mi esposo, estábamos ahí sentados cenando y yo lo observo y le digo, ¿crees que estoy loca si te dijera que yo veo seres de luz y que desde que tenía 9 años sabía que me iba a casar contigo? Y claro, se queda mirándome, imagínate como abre esos ojos y me mira y dice, bueno, después de 13 años de casados, me dice, lo que leíste ahí, de saber quién eres, de saber qué tan puesto tienes los pies en la tierra, la mamá que eres, la esposa que eres, el corazón que tienes, empezó a decir todas estas cosas. Dijo, si alguien aquí está loco, sería yo, me dijo. Me dijo, si tú me dices que puedes mover montañas, te lo creería. Entonces, claro, imagínate, y me encanta hablar de ese tema porque lo que más le digo a la gente es, no es las cosas que decimos o que escribimos, sino lo que somos. Entonces fue yo misma darme cuenta, sí, fue a través del ejemplo. Cuando la gente me dice, ¿cómo enseñas amor? Yo les digo, siendo eso. Y cuando tuve lo que llamo el despertar de la conciencia grande, yo seguía, en ese momento estaba trabajando para la NASA. Y es cuando le pregunto a los seres de luz, les digo, ¿qué puedo decir o qué puedo hacer como para mostrarle a esta gente? Porque ahora tengo esa apertura, esa conexión, esa claridad. Y la respuesta viene, Noel, y me dice, no digas o hagas nada. Uno está esperando lo contrario, no diga esto, haces, no digas o hagas nada. Simplemente sé, sé eso, sé la esencia de ese despertar, sé la esencia de ese amor, sé la esencia de esa paz, de esa calma, de esa tranquilidad. Me dicen, todo lo que estas personas necesitan es esa esencia, la esencia de la conciencia despierta. Entonces no tenemos que ir en nuestro camino pensando qué voy a decir, porque cuando estás pensando qué voy a decir, qué voy a hacer, realmente viene del ego. Pero cuando eres, eso fluye, eso fluye. Entonces, prácticamente la charla de hoy se centra en eso, cómo llegar a ese punto de ser esa luz, de ser la luz que ya eres. Y para mí, despertar de la conciencia o el descubrimiento de la naturaleza verdadera o la profundidad del ser comenzó cuando apenas tenía casi 3 años. Y para mí empezó con una experiencia cercana a la muerte. Y increíblemente, la gente siempre me pregunta por qué tenemos que sufrir, por qué tiene que haber retos en la vida. Y yo les digo, porque si estuviéramos sentados en el sofá con los brazos cruzados, solo viendo la tele y no haciendo nada, se nos pasa la vida y no nos damos cuenta de nada más. Estamos mirando afuera, afuera. Y toda esta, vivir es un regalo para recordar quién somos, para mirar adentro. Entonces, increíblemente, el despertar de la conciencia en mi caso se dio con experiencias, ya 3 experiencias cercanas a la muerte, todas muy traumáticas, pero ahí fue donde se abrió el camino. Entonces yo digo a la gente, lo que sea un reto, lo que sean las cosas que nos sacuden en la vida, son las que nos van a llevar allá. Entonces, imagínate, apenas voy a cumplir 3 años
y en ese entonces vivía en Colombia con mis padres y nos dejaban al cuidado de una señora del servicio. Una mañana se van muy temprano y esta señora cuando mis padres se iban, eso ni le importaba nada que hacíamos. Y mi hermana mayor, que apenas iba a cumplir 4, estábamos 2 y 3 años, nos miramos y ¡ah! No está poniendo atención, vámonos para el patio a jugar. Y el problema del patio era que había un tanque muy grande para salvar agua, y el propósito de este tanque sobre todo era para lavar la ropa. En ese tiempo no teníamos la máquina eléctrica, estoy hablando de los setentas, al principio de los setentas. Y entonces, claro, este tanque inmenso yo creo que contenía como, imagínate, unos 900 galones de agua, un tanque grandísimo. Y mi hermana mayor y yo dijimos, "Ah, juguemos, vimos una pelota, juguemos a lanzarnos la pelota en el tanque. No escogimos nada más. Y entonces nos montamos en el tanque y mi hermana se sentó en la parte plana donde se lava la ropa, estaba un poco más segura y yo me fui al otro lado que era un bordecito y doblé mis piernitas y estaba ahí, pues imagínate que casi uno pierde el equilibrio, pero uno está jugando, no piensa en nada. Mi hermana lanzó la pelota, cayó en el agua y yo pensé, la puedo agarrar. Y imagínate, me fui hacia adelante y al tocar la bola que estaba flotando en la superficie se rodó. Y claro, perdí el equilibrio y me caí en el tanque. La primera sensación, Noel, Bogotá es arriba en los Andes, bien alto en las montañas. Yo creo que Bogotá es como unos 3.700 metros de altura. El agua en este tanque estaba helada. Yo creo que esa agua sería unos 4 o 5 grados centígrados. Entonces, claro, imagínate el primer impacto cuando caigo en esa agua helada, es que te quita el aliento inmediatamente. Y fuera de esa sensación de ese frío tan terrible, ahí mismo me doy cuenta por qué no puedo respirar. Yo nunca había estado en una piscina, nunca había estado en una tina con la cabeza abajo, no tenía ni idea, imagínate la sorpresa por qué no puedo respirar. Y entro en esa angustia tan espantosa y aquí es cuando pasa algo que hoy obviamente comparto como algo maravilloso. En ese momento en que estoy en esa absoluta angustia, entro en una paz absoluta, una calma absoluta. Yo no sé qué pasaba, Noel, pero ya no necesitaba respirar, ya no necesitaba salir del tanque, ya no necesitaba estar en ninguna otra parte. Era un absoluto estado de paz, tranquilidad, como, no hay nada que hacer. Y la gente siempre me pregunta cómo me puedo acordar si apenas iba a cumplir 3 años, y me gusta traer esto a colación porque la gente tiene eso como bien metido en la cabeza, pero un niño pequeño, digo, uno, imagínate ese trauma de una experiencia tan fuerte. Dos, siempre hablo del contraste, me gusta esta palabra contraste porque esa es la experiencia humana, la dualidad nos presenta esa posibilidad de conocer un lado y el otro. Y siempre hablo que en esta experiencia se presentó mucho contraste. Entonces, ¿qué contraste es ese? Primero, cuando me caí en el tanque era un área completamente oscura. Y lo último que ojos abiertos en esa angustia fue la oscuridad del espacio. Esto era tenía un techo arriba muy temprano en la mañana, esto era un área súper oscura. Y en el momento en que entré en esa paz, en esa calma, esa serenidad, lo primero que vi fue una luz y la luz venía de abajo.
y la luz era como la de una vela que es capaz de, así tenue un poco, pero es capaz de iluminar toda el área y dije, "Ah, ahora hay luz". Y otro contraste es que lo último que escuché, imagínate uno en ese momento de angustia ahogándose, el corazón latiendo a toda velocidad en ese susto y lo escuchaba en mi cabeza como un tambor, pum, 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 pum. Nada, silencio absoluto. Y eso fue una cosa que me quedó muy, muy grabada, Noel, porque vivía en una casa donde había mucho ruido, mis hermanas teníamos perros, pájaros, los vecinos, mis primos, y esto fue experimentar, uno, ese silencio físico y dos, un silencio que venía con absoluta paz. Y por el resto de mis días quería volver a ese silencio. Después de la experiencia, mira, yo me escondía en closets, debajo de las camas, en las capillas. Yo quiero ese silencio. Yo lo llamo el silencio detrás del silencio. Entonces, imagínate, estoy en ese semejante contraste tan tremendo de experiencias y en ese momento que estoy en la luz, en el silencio, empiezo a ver burbujas y las burbujas estaban rodeadas de luz. Y fue que, wow, imagínate, ¿qué es esto tan maravilloso? Y empiezo a perseguir esas burbujas. Y cuando las estoy persiguiendo, doy la vuelta y veo un cuerpo en el agua. Y cuando veo el cuerpo, es más, es un recuerdo grabado en mi cabeza, el cuerpo tenía los ojos abiertos y yo veo el cuerpo así, digo, ay, ese es mi cuerpo. Tenía esa claridad total, no fue de susto, no fue, era, eso es mi cuerpo y era algo familiar, como decir, eso es normal, sí, eso es mi cuerpo. Y aquí viene el otro contraste, y fue que yo nací como una niña muy enferma. Y la gente a veces se pregunta, ay, pero los niños, ¿cómo uno puede nacer enfermo? En mi experiencia, eso tenía un propósito. Otra vez brindarme contraste. Si yo hubiese nacido como una niña muy saludable y esta experiencia tan armónica y tan divina pasa, de pronto no hay contraste suficiente para que yo la recuerde de pronto. Pero imagínate, casi por 3 años estuve enferma o estaba enferma. No sabía lo que era sentirme diferente a estar enferma, así con problemas respiratorios serios. En este momento que estoy experimentando total bienestar, libertad, que estoy en ese espacio de tranquilidad, de calma, de dicha. ¿Qué crees que hice? Yo vi al cuerpo, no, y le dije, yo no voy a volver allá. No, ni de riesgos. Y supe en ese momento, esa fue la otra cosa, es tener esa claridad de que yo podía decidir no volver. Y me di la vuelta y dejé el cuerpo abandonado atrás. Y cuando doy la vuelta, empiezo a ver flores y las flores salían de la nada. Y es cuando perdí, imagínate, o en ese momento no tenía pensamientos de este tipo que comparto ahora, pero en eso digo como las flores me recogieron, o sea que la dimensión también se perdió, como una flor, ¿qué tamaño tendría la flor, no? Las flores me recogieron, entonces no había tampoco dimensión, nada, y las flores me empiezan a llevar. Y en ese momento es que estoy yo casi como que, uy, pero qué relajada totalmente. Y pongo la analogía que es como ir de vuelta al vientre materno. No tienes que hacer absolutamente nada, simplemente está siendo hecho. Todo está sucediendo, no haces nada. Y entonces estoy experimentando lo que es la dicha. Y en ese momento, Noel, así como en un flash, aparezco en el cuarto donde estaba la empleada y la empleada estaba escuchando radionovelas.
y yo estoy como flotando arriba. Y entonces la veo desde arriba y digo, ay, ¿esa es María? Y María, no, eso ni cuenta se estaba dando de nada. Ella ahí con sus novelas. Y en ese momento, así como en otro abrir y cerrar de ojos, aparezco en el camino de mi mamá. Mi mamá no tenía carro, estaba caminando, iba a su trabajo y ya estaba cerca a su parada del autobús. Y esto es otra cosa que también me gusta traer a colación, y es que mi mamá había aceptado un trabajo nuevo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el momento en que yo la veo desde arriba, digo, oh, ¿esa es mami? Mi mamá se detiene. Y con esa intuición materna, yo siempre digo a la gente, no solamente es tener intuición, sino escuchar esa intuición. Y mi mamá hacía esto. ¿Y por qué menciono su empleo nuevo? Porque en otra ocasión nosotros como seres humanos diríamos, no es mi empleo nuevo, ¿cómo voy a escuchar esta voz interior? No, o sea, no puedo fallar. No, esta voz fue tan fuerte que mi mamá se detuvo y tomó la decisión. Ella supo algo pasa en casa con una de mis niñas y mi mamá se dio la vuelta y empezó a correr. Y entonces, claro, yo desde arriba la observo y digo, ay, ¿por qué estará corriendo? Entonces, y en el momento la estoy mirando y me distraigo con vi un perro al final de la calle y yo adoro los animales y en ese momento dije, "Ay", en el momento en que sentí el deseo de estar con el perro, estoy con el perro. Y digo, wow. Y entonces veo un parque y en el momento en que siento el deseo de estar en el parque, inmediatamente estoy en el parque. Entonces, imagínate, empiezo a darme cuenta que lo que conocemos de tiempo y espacio había desaparecido. Y yo podía jugar, y me puse a jugar un juego de estar en todas partes. Y cuando estoy con, imagínate ese espíritu increíble jugando y divirtiéndome, y en otro flash aparezco en una dimensión que estaba hecha de luz, radiante, luz intensa. Y en el momento en que entro en esta dimensión, Noel, es cuando experimento por primera vez en los 3 años, casi 3 años de mi vida, lo que llamamos el hogar. Sí, imagínate, si ya hablé de paz, calma, tranquilidad, dicha, entonces, uy, pero entonces, ¿qué más? No, haz de cuenta que es cuando tú, todo es un símbolo, todo lo logramos experimentar aquí en esta vida como humanos. Imagínate cuando llegas a tu casa después de un día largo, laborioso, y en tu casa te digas, ay, me siento en mi casita, te sientas, lo que sea, y haz de cuenta esa sensación familiar de estar en el hogar y que te sientes bienvenido. Y yo por más que no vi nada, era como, ay, estoy siendo abrazada, bienvenida. Haz de cuenta es cuando estás abrazado por esa sensación de, digámoslo, amor, acogimiento. Y dije, estoy en el hogar. Son emociones en estado muy puro. Sí, sí, sí. Y es el estado que cuando tú estás en el hogar, dejas ir todo. Sí, como que te relajas, abandonas tos, ya dejas ir. Entonces fue cuando, mira, a pesar de que yo había visto mi cuerpo en el agua hasta este momento, no tenía la conciencia, la claridad de que eso no era yo. Sí, estaba distraída con el resto y en este momento es cuando digo, yo no soy eso. No soy esa personalidad, no soy ese cuerpo, no soy eso. Cuando digo no soy eso, me descubro a mí misma como un ser de luz. Y empiezo a sentir esa sensación que te disuelves con el todo. Entonces, en ese momento,
seguía teniendo una sensación de individualidad, de ser, pero eso, hasta eso se disolvió, ¿no? Y entro en un estado que cuando yo, con el tiempo es que lo he ido entendiendo más y más, ¿sí? En ese momento simplemente era experiencia. Lo que comento ahora es entendimiento que me ha llegado a través del tiempo, pero en este momento puedo decir que experimenté, yo lo llamaba lo que llamo la nada, otros la llaman el no ser, el vacío, y esa sensación de la nada, a la gente le produce como la nada, qué miedo. Digo, no, no, no. Entonces me gusta dar otra analogía. Le digo, imagínate que todo lo que sabes de ti está en una cajita. E imagínate esa cajita en la mitad de un estadio. Y entonces, en ese momento, todo lo que conoces, el resto del estadio no sabe ni que existe. En ese momento era Ingrid, era esa cajita. Y en el momento en que entro en este estado de conciencia pura, se abre la caja. Y digo, no soy nada porque era nada de lo que yo pensé que era. Pero en ese momento me convertí en la totalidad. O era, siempre ha sido eso. Pero uno hace cuenta el foco de atención, se focaliza en esto y dejas de entender y de saber que eres la expansión total. Otra cosa, con el tiempo, cuando en el budismo se habla del no ser, es darte cuenta, nunca realmente he sido este ser individual en su totalidad, soy un ser interconectado con todo. Entonces, soy el, entonces entro en ese estado puro del ser y mira, en ese momento no había color, no había forma, no había movimiento, no había nada de lo que uno está limitado a conocer. Es muy difícil explicar este estado del ser. Lo único que puedo decir realmente es presencia y conciencia pura. Y mientras estoy en este estado del ser, eso es la otra cosa increíble. Mi mamá llega a la casa y sabe exactamente a dónde ir, ¿no? Si se hubiese distraído en otra habitación o yendo a otro lado, ya el cuerpo, pues no, ya no da más, obviamente, pero mi mamá sale corriendo hacia la parte de atrás de la casa y mi hermana mayor sigue ahí y ella sigue ahí porque nos habían dicho que no jugáramos en este tanque, pero uno como no había escuchado, ella sabía que si le iba a decir a la empleada iba a estar en problema, entonces ella estaba tratando de ayudarme, pero ella no me podía sacar, era muy pequeña. Y mi mamá le dice, ella voltea y le dice, mamá, Ingrid está ahí, no la puedo sacar, no la puedo alcanzar. Y mi mamá claro, lanza en el agua, me saca del tanque. Y mi mamá dice que yo era como una muñeca de trapo, no había pulso, no había respiración, yo estaba totalmente pálida, ya las uñas, los labios morados. Y mi mamá, mira esta cosa tan maravillosa, mi mamá trabajaba con niños y le habían enseñado resucitación para niños. Entonces mi mamá empieza a hacer todo lo que sabía. O sea, ahí es cuando está claro que ay, yo tenía que volver. Claro, Todas las para tu mamá la situación, qué horror para tu mamá la situación. Bu- imagínate la angustia tan terrible, claro. Y mi mamá haciendo todo lo que sabía hacer y en ese momento no, yo estaba totalmente desconectada porque es otra persona, la gente me pregunta, ¿y tú qué sentiste? Nada. Yo les estoy diciendo, yo ya estaba en otra completa dimensión de realidad. No tenía ninguna conexión con esta em, experiencia física en ese momento. Y es cuando siento, Noel, que había saltado del edificio más alto del mundo. Eso fue lo que experimenté. La sensación de vacío más impresionante. Yo creo que es como cuando sí saltas de un avión, de un edificio y sientes ese vacío y empiezo a sentir como que me jalaban. Haz de cuenta como si una aspiradora me estuviese
trayendo de vuelta. Y no había nada que yo pudiera hacer para detener esto. A mí nadie me preguntó, ¿te quieres quedar? ¿No te quieres quedar? No, eso fue, y yo, y entonces empiezo a sentir esa sensación de no, no quiero volver y sé que estoy de vuelta porque imagínate volver a la cajita, la sensación de que esa expansión, esa libertad, y ahora digo no, y empiezo a sentir el frío, empiezo a sentir el cuerpo, siempre esa sensación de estar enfermo, ya esa bienestar ya no está, y bueno, todas las cosas obviamente físicas del cuerpo y sumado a eso, una rabia tremenda. No quería volver, estaba muy rabiosa, decía, ¿por qué estoy de vuelta? No quiero, no quiero. Entonces, claro, eso se volvió una situación muy, muy difícil porque después de eso, imagínate, yo no quería comer, yo no quería estar acá, no quería vivir, me quería volver allá. Entonces, para mis padres y para mí fue muy difícil porque, bueno, el rechazo fue tremendo y, pero yo siempre digo gracias, gracias a, para mí la respuesta o la manera de sanar esto vino de una manera increíble, pero antes de ir allá, yo quería traer a la claridad que yo vine regresé con una conciencia que no tenía antes. Y la gente igual pregunta cómo tan pequeña y digo, no importa, porque cuando regresé y para poderlo traer a colación con claridad, porque si uno está muy abstracto la gente no entiende, pero la claridad estaba ahí, que esta niña vuelve y yo empiezo a ver a mis padres y yo decía, ya, exacto, estos no son solo mis padres biológicos, yo sabía eso, yo había experimentado la unidad. Entonces, cuando yo los observo, yo digo, yo los sentía como mis iguales. Entonces, yo nunca volví en ese momento a tener esa sensación de atadura, nada de eso. Yo los observaba y me volví súper rebelde. Yo decía, ¿por qué le tengo que escuchar a esta gente? Y la cajita se Luego, quedara un poco abierta, ¿no? la cajita se quedó abierta, imagínate, ya había tenido acceso. Entonces, luego observo este cuerpo, Noel, y digo, yo no soy esto. Imagínate. Y nunca me volví a sentir como una niña. Ya tenía esa claridad interior. Yo no soy esto. Y luego yo me miraba en el espejo y yo decía, volteaba, le decía a mi madre, entiende, yo no soy esto. Y yo lloraba y casi que hasta me jalaba el pelo y mi mamá, imagínate la pobre, como, ay Dios, ¿qué hacemos con esta niña? Y yo no podía ahora relacionarme con otros niños porque yo los observaba y yo decía, ¿qué pasa con esta gente? No saben nada. Entonces, imagínate lo difícil que se convirtió esto, por más de que una sola gente bien dice experiencias cercanas a la muerte, digo, mira, a un niño, después leyendo, estudiando, investigando, cuando experiencia cercana a la muerte, le digo, no, no, no quieras, aprende de los que las hemos tenido, porque a un niño le toma entre 30 y 40 años lograr resolver, entender, conectarse. Uy, es supremamente difícil y a un adulto más o menos entre 15 y 20 años poder integrar estas experiencias. Entonces, imagínate, siendo tan pequeña, esto es lo otro, para poder demostrar realmente que esto era real, además de tener esa conciencia despierta, empiezo a tener habilidades que no tenía antes. Yo te digo, apenas voy a cumplir 3 años. Después de mi experiencia cercana a la muerte, no poco después empiezo a poder leer, a poder escribir, a poder resolver problemas matemáticos, a poder poner rompecabezas complejos juntos, pintar, eran unas habilidades impresionantes. Y yo de por sí ya tenía esas capacidades mucho más desarrolladas, pero bueno, aquí
se volvieron magnificadas. Y encima empecé como a desarrollar un lenguaje más complejo. Pero igual, ¿qué lenguaje iba a tener para explicar lo que estaba pasando? ¿No? Y en esa época, en los 70, nadie conocía de experiencias cercanas a la muerte ni nada. Imagínate lo difícil Solo eso, que esto Ingrid, se... sino que además tú, digamos que expandes esa conciencia, tienes ese acceso, vuelves con el acceso abierto, pero limitada con el cuerpo de una niña pequeña. O sea que aún te lo pone más difícil porque si hubieras vuelto siendo una adulta, es como que la forma de transmitirlo, la credibilidad es otra. Pero al ser pequeñita, eso hace mucho más difícil todo ese proceso, o sea, imagínate. Claro, claro. Entonces yo lloraba de pequeña, ¿no? Yo le decía a Dios, pero ¿dónde está el manual? ¿Pero por qué me hiciste esto? Claro, no, yo no entendía por qué tan limitada, como tú dices, una limitación impresionante. Pero lo que ya había mencionado anteriormente, gracias a Dios, la ayuda que necesitaba se presentó de la manera más maravillosa, o no creo que habría podido, porque como imagínate, entonces fue cuando empecé a tener lo que conocemos hoy como experiencias fuera del cuerpo. Y empecé a, cuando iba a dormir, entraba de nuevo. ¿Qué quiere decir? Como ya lo que tú dices, la cajita quedó abierta, lo que llamamos el velo se empezó a abrir, entonces ya tenía acceso a ese plano de la luz o a la conciencia misma. Entonces, cada vez iba a dormir, pasaba por unos estados de la mente tremendos, de movimientos, colores, una cantidad de cosas que nunca he experimentado en mi experiencia. Luz. Y entonces, ahí era cuando me volvía la calma. Y como era una niña, obviamente está empleada, la despidieron, consiguieron una nueva, pero yo dormía mucho, empezaba durmiendo y como uno es un niño y no me tiene que poner atención porque estoy durmiendo, entonces, bueno, entonces me dejaban dormir. Entonces, durante estas experiencias durmiendo estaba en ese plano de la luz y comencé un día en uno de estos viajes, Noel, estaba totalmente rodeada de luces que brillaban de todos los colores. Haz de cuenta como cuando estás parado de noche mirando al firmamento, el universo, igual, pero todo era luz y las luces eran de colores, o sea, una cosa infinita. Y yo, ¿qué es esto tan divino? Y entonces ahora quería dormir más. Y en uno de estos viajes, una de estas luces brillando de color oro, Noel se me acerca y se convierte en figura humana. Claro, imagínate, para mostrarme somos lo mismo. Y cuando se convierte me toca y digo, eres un ser de luz. Por eso los llamo seres de luz. Hay personas los llaman guías espirituales, maestros, ángeles, pero están todos los niveles de todos los seres. Pero siendo una niña de 4 años, pues un ser de luz, ser de luz. Y yo, eres un ser de luz. Entonces ahí desperté, pero ahí viene la parte en que yo digo, no, el balance tiene que existir, porque imagínate, ahora yo quería dormir todos los días a toda hora, entonces no podía ser la niña que durmió para siempre. Entonces es cómo se presentó este balance. Un día estoy yo dándome una ducha tranquila cuando una luz azul intensa se presenta en el baño y digo, ahora los seres de luz están aquí. Y de ahí los empiezo a ver en todas partes. Y al principio no decía, no hacía nada, pero era esa presencia, ¿no? Esa presencia. Otra vez de vuelta en el hogar. Entonces aquí viene una enseñanza que entendí mucho, mucho más adelante en mi vida y fue esa claridad de que el hogar no es un sitio, sino un estado de conciencia. Porque me di cuenta, no necesito ir allá, sí, no necesito irme a dormir, no necesito ir allá, el hogar está acá, porque cuando estaba en ese momento rodeada de los seres de luz, de esas presencias,
sentía paz, sentía calma, sentía, ay, puedo jugar con mis hermanas, sí, esa parte de sentirme como un ser natural volvía. Dije, entonces comprendí, claro, en ese momento no tuve esa claridad, pero mucho más tarde. Otra cosa que le digo a las personas, que igual cuando me preguntan cómo puedes recordar, y hago hincapié porque la gente se queda súper amarrada en eso, y les digo, bueno, porque es que para mí las puertas nunca se cerraron. Y siempre traía esto en las charlas, siempre decía, es que para mí las puertas no se cerraron porque fue la experiencia cercana a la muerte, luego las experiencias fuera del cuerpo, los seres de luz, es una continuación. Y entonces los seres de luz, después de muchos años, ¿no? Me dicen, Ingrid, pues claro que las puertas nunca se cerraron, porque en realidad no hay puertas. Lo que llamamos el hogar, Dios, lo que llamamos el reino de los cielos, está aquí para todos siempre. Somos nosotros los que debido a las creencias, condicionamientos, miedos, experiencias, empezamos a crear paredes, ventanas, puertas, hasta que olvidamos quiénes somos. Entonces, esas fueron las claridades que con el tiempo empecé a tener, que se dio mucho más tarde cuando hablo de mi gran despertar de la conciencia. Haz de cuenta, esto fue el principio, por eso el despertar de la conciencia es un proceso. Entonces, ahora imagínate, estoy rodeada de los seres de luz y el momento en que los empecé a escuchar fue con otra experiencia increíble. En este momento los podía sentir, lo que están, lo que se llaman toda ¿cómo se dice? Claraudiencia, clarividencia, los podía sentir, los podía ver, los podía respirar. Era como oler flores, era una cosa increíble, Noel. Y de pronto, el día en que los empecé a escuchar fue porque, a pesar de que ya me sentía mejor con los seres de luz y todo alrededor, yo echaba unas pataletas tremendas, porque yo no me sentía, haz de cuenta, atada o identificada con mi persona y con mi nombre. Entonces una noche me están llamando a cenar, que ven a cenar, que ven a cenar. Entonces yo, que no me llamen así, que ese no es mi nombre. Uy, yo me sentía, pero como, uy. Entonces viene la empleada y me dice, Ingrid, pero que te estamos llamando. Y le digo, que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cuál es tu nombre? Y le digo, yo no necesito un nombre. Claro, la empleada, no, esta niña. Y esa noche pues me mandan a dormir porque esta niña está haciendo mucha pataleta y yo, claro, llorando, brava, me voy. Y es cuando los seres de luz me dicen así como, como haz de cuenta en un secreto, pero una cosa muy, muy compasiva, muy amorosa. Les va a costar tiempo entender que los nombres no son necesarios en el plano de la luz, así como tú ya sabes. Y yo dije, ¡ah! Ya entiendo por qué no necesito un nombre. Entonces era esa sensación de que ya no estoy loca. No necesito un nombre porque otra vez, ahora esa claridad más profunda es que obviamente todo lo que son stickers, nombres, no se necesitan en el plano de la luz, pero obviamente en nuestra experiencia humana los nombres son bellos, tienen su vibraciones, son importantes, los necesitamos, pero solo en esta experiencia humana. Entonces, por eso esa es Estabas en otra otro plano. razón. Claro, y es otra razón por la que la gente me pregunta, ¿y cómo se llaman los ángeles que ves? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Nunca me interesé en saber porque ya tenía esa claridad. Y por más de que a veces estaba rodeada por muchos seres de luz, ya ni siquiera necesitaba verlos en forma, ¿sí? Porque ya todo lo que eran las estructuras ya no las necesitaba. Entonces, a veces estaba rodeada por muchos seres de luz y hablaban y yo sabía quién era, por más de que no estoy viendo
caras o bocas o nada. Entonces es impresionante cómo cuando no necesitas esas estructuras, no se tienen que presentar. ¿Significa algo los colores de los seres de luz? Comentabas que había unos que eran dorados, plateados también, ¿verdad? ¿Significa algo? ¿Es algún nivel, un grado, digamos, de evolución del alma o algo? ¿O no tiene nada que ver? Sí, 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 son frecuencias de vibración. Entonces, muchas veces dependiendo de dónde estemos emocionalmente o vibrando de cierta manera, hacemos más conexión con ciertas frecuencias de vibración que otras. Y lo mismo en el aura. Yo luego me di cuenta que también tenía la posibilidad de ver el aura y nos dimos cuenta en el colegio, yo haciendo pinturas, pero claro, entonces yo decía, bueno, porque Laura tiene todos estos colores, es porque dependiendo del estado de vibración en el que estés y la conexión de lo que estés recibiendo. Por ejemplo, hay vibraciones que resuenan más, llamamos, con la salud, con la comunicación, con la transformación, con el amor. Entonces, sí, todos son, digámoslo, ondas, todos son frecuencias y todos son vibraciones. Sí, una cosa increíblemente maravillosa y mira que la manera en que sí, también me hice consciente de todo esto fue otra vez a través de experiencias donde la gente se daba cuenta, ah, Ingrid está teniendo acceso a estas cosas. Y al principio, imagínate, muy difícil porque, como te decía, nadie entendía ni sabía lo que pasaba, pero gracias a Dios la validación me llegó con mi madre. Necesitaba alguien que me validara, que la gente si no me decía, uy, no, si no fuese por mi mamá, de pronto te llevan y te dan drogas o quién sabe qué te hacen porque esta niña está mal de su cabeza. Porque yo me volví una niña muy retraída, te imaginarás, muy diferente, muy en un mundo que nadie entendía. Y cuando entré al colegio, igual estaba en ese mundo y yo solo observaba, ¿no? Yo era un ser muy callado, observando, y yo pintaba seres de luz en todas partes. Porque los seres de luz, llegó un momento cuando ellos empezaron a hablarme, ellos me dijeron dos cosas importantes. Me dijeron, am, las experiencias que estás teniendo y las que vas a tener, o sea, diciéndome va a haber más, no son para que tú te las quedes. Un día las vas a compartir con los demás, pero un día mucho más adelante, por ahora tienes que estar en silencio porque no te van a entender. Imagínate para una niña o un niño que tú le digas, "Ah, estás como tú en tu espacio, no te van, difícil". Entonces, y lo otro que me dijeron, habrá personas que estén en tu camino para ayudarte y guiarte. No vas a estar solo. Bueno, uy, menos mal, porque ¿cómo haces con esta carga? Y entonces sí, las fueron las personas más importantes y una de esas fue mi mamá. Entonces imagínate con esa necesidad de validación, encima que los seres de luz me dicen no digas nada y muy rápido me di cuenta, porque cuando decía algo te dicen no, esta niña está inventando, está soñando, está fantasías y a los niños uno pues igual no les cree mucho. Entonces luego en el colegio los seres de luz me han dicho no digas nada, pero no me habían dicho no pintes nada. Y empecé a pintar seres de luz en todas partes. Entonces los tenía en los libros, en los cuadernos. Entonces la maestra muy, como que muy curiosa y que, bueno, ¿y esto es qué? El sol, las estrellas que pintas en todos lados y les digo, no, son mis amigos los seres de luz. No, claro, imagínate la maestra, no, ¿cómo? Esta niña tiene ahora seres amigos imaginarios. Llamaron a mis padres, solo mi madre pudo venir y les empieza a mostrar todos los dibujos. Y es cuando se dan cuenta que además de ver seres de luz, podía ver las auras porque estaban pintadas en todos los dibujos. Entonces, estaban hablando de esto y yo
observo a mi mamá y le digo, pero mamá, estos son mis amigos los seres de luz y estos son los colores que vestimos, como a ver, ya. Y mi mamá se voltea y me dice como que me hace esos ojos de mamá de calla y yo me quedé quieta y le dice a la profesora, esto solo es una faceta, no va a pasar nada, ya lo vamos a arreglar. Y nos fuimos. Entonces yo dije, no, a mí no me cree nadie, terrible, súper triste. Y en el autobús de ida a casa me dice, sí te creo. Y me dice, te creo porque yo también veo cosas que otros no ven. Y es cuando, claro, imagínate, y mi mamá, pero entonces me refuerza lo que los seres de luz dicen, pero no le cuentes a nadie porque la gente se asusta, no cree, no sabe, no entiende. Entonces es cuando mi mami me revela también, sí, que ella podía ver lo que llamamos espíritus. Entonces nada más de ahí, mira lo bello todo esto, porque también nací en una línea familiar, en una línea sanguínea en donde en mi familia ha habido mediums y psychics y personas que han tenido acceso a otros, digamos, niveles de conciencia. Entonces, claro, ya estaba siendo recibida con entendimiento y esto no era todo. Encima se aparece mi abuela, que era una persona supremamente, mi abuela paterna, fue criada como católica, pero una persona muy, muy espiritual. Entonces, encima de tener acceso a esta conciencia, si también, digamos, no es manejada por alguien que me lleve al camino correcto, pues no sabe uno qué hacer, lo pierde. Pero se aparece mi abuela y me empieza a guiar por el camino espiritual. Mi abuela desde los 8 años me enseñó a meditar y cuando desde el principio me enseña el OM, me despierto a las 3 en la madrugada y la casa entera estaba vibrando. Siendo Fue cuando católica empecé tu a tener. abuela, qué curioso, que siendo católica, Sí, mi abuela era una persona que era muy rebelde. Y mi abuela siempre decía, tiene que haber algo más. Y yo creo que mi abuela fue como de las primeras en Colombia que encima, digamos, no de las primeras, pero sí de los grupos de, yo no tengo que estar con el mismo esposo toda la vida porque ella fue forzada a casarse y se divorció y eso era como que what? Entonces, sí, mi abuela siempre fue muy, muy libre, muy, y ella decía, tiene que haber más que estas enseñanzas. Y se unió a la orden Rosa Cruz, y después era su deseo de saber más, y después empezó a aprender budismo, hinduismo, cábala, eh, sobre los chakras, bueno, de todo. Y mi abuela empezó a traer esto, y cuando mi abuela me enseña el OM, es cuando a los 5 años voy a dormir, o a los 8, y a los 8 voy a dormir, y es cuando tengo lo que llamamos mi primera experiencia de Kundalini, la casa y yo todo vibrando, y no sabía, claro, yo qué estaba pasando en esa época, y es cuando los seres de luz me dicen, pregúntale a tu abuela, y de ahí mi abuela y yo establecemos una relación increíble, y ella, bueno, me empezó a traer los libros, todo, y a la edad de los 9 yo ya estaba leyendo libros como el Bhagavad Gita, libros de autorrealización, mientras otros niños jugaban y leían cuentos, canticuentos, yo estaba leyendo libros sobre sabiduría, sobre, bueno, autorrealización, todo esto. Entonces, pues imagínate otro mundo.